Ciudad de México, ella es internacionalista, y te decía, Brenda, te hemos convocado porque me confirma, allá China, me dice ahorita Pablo Díez, en Wuhan, al detectar casos, se cierran ciudades, se hacen pruebas masivas, se aíslan contagios. En Rusia están cerradas las fronteras, en la Unión Europea no se deja entrar a mexicanos, en Estados Unidos te piden un certificado por avión, las fronteras están cerradas, no puedes entrar al menos que sea emergencia. Y en México, el paralelismo es con México, México lindo y querido, nótese la ironía. Está abiertas las fronteras. Aquí pueden venir los gringos, los residentes cuando quieran. De Ámsterdam llegó la nueva cepa y se fue a Tamaulipas. Aquí está abierto todo. Brenda, en el aspecto internacional y tú como experta en relaciones internacionales, es decir, ¿hay alguna materia que esté impidiendo a México tomar medidas? ¿Esta laxitud a dónde nos está llevando? ¿Cuál es tu valoración al respecto, Brenda, de lo que no o deberíamos de hacer y no hacemos? Brenda, permíteme, Brenda, no te estoy escuchando. A ver, permíteme. Ahí está. Luis Alberto, coincido plenamente con lo que dices. México está realmente en una política laxa respecto a las fronteras, cuando vemos que en otros países se toman medidas de control en mayor o menor grado, ya sea se les exige pruebas PCR a quienes viajan al país, o bien se cierran por completo las fronteras. Vemos países como Bélgica, que a partir de este miércoles prácticamente cerró todas sus fronteras y solamente permite viajes esenciales. Vemos países como Francia, que piden pruebas PCR a quienes lleguen a su país, o como Suiza, al menos, que pide pruebas PCR a partir del 8 de febrero a personas que vienen de países de zonas de alto riesgo. Bueno, incluso en el Reino Unido, Boris Johnson anunció esta semana que quienes lleguen al país de una lista de 30 países de alto riesgo tendrán que hacer una cuarentena de 10 días en un hotel pagado por ellos mismos, que tendría un costo de cerca de 42,000 pesos. Esto, desde luego, es una acción pues de disuasión para que la gente no viaje al Reino Unido. En México no se han tomado ni acciones disuasivas, ni acciones pues de control específico en las fronteras. Bueno, sabemos que en la frontera por tierra con Estados Unidos se ha mantenido a los cruces esenciales, pero en cuanto a los aviones, a la vía aérea, realmente no hay ningún control, Luis Alberto, lo cual contrasta con otros países. Vemos incluso esta semana, hace un par de días, como Argentina, porque a veces se habla, bueno, los países grandes, los países desarrollados se pueden dar el lujo de cerrar o de controlar los flujos. Pues hace 2 días vimos a Argentina tomando medidas para reducir el número de vuelos que vienen de Europa, Estados Unidos y México en un 30%, y aquellos que vayan de Brasil en un 50%. En México no hay ni siquiera una reducción del número de vuelos que se permiten en su llegada a nuestro país. Y respecto a lo que preguntabas de pues qué tanto efecto diplomático podría tener esto, bueno, lo que se espera cuando se toma una acción como esta es en ocasiones quizás una acción retaliatoria por el país al cual se le aplica la medida. Es decir, podríamos esperar en un momento dado que si México dice, pues prohibimos o limitamos la entrada de pasajeros que vengan del Reino Unido, el Reino Unido tome una medida similar. Pero yo creo, Luis Alberto, que en este momento habría que analizar muy bien cuál es el costo, o sea, en términos de vidas humanas, que son invaluables, pero en términos también de salud pública y de continuar con estos cierres y esta pandemia si no tenemos controles más férreos. Totalmente. Por ejemplo, Sonora, que se supone que los estados son independientes al tomar medidas sanitarias. ¿Pudiera cerrar su frontera o restringirla el acceso a la gente que viene a Estados Unidos sin ningún problema? ¿O tiene que esperar a que Marcelo Ebrard y la Secretaría de Relaciones Exteriores lo diga, Brenda, por ejemplo?
Pues los controles migratorios son por parte del Instituto Nacional de Migración y en ese sentido sí la decisión tendrá que venir del gobierno federal. Habrá a lo mejor controles adicionales que pudiera implementar la policía local, controles de salud, por ejemplo, una prueba PCR implementada por la policía local, pero el control migratorio como tal depende de la autoridad federal, del Instituto Nacional de Migración y en ese sentido, desgraciadamente los estados sí están obligados a coordinarse con la autoridad federal para este tipo de medidas, Luis Alberto. O sea, pudiera entonces en la entrada de los municipios de Por Nogales, Agua Prieta, Naco, vaya, Sonoita, por donde entran masivamente, poner después de la frontera, de la línea fronteriza, algunos especie de operativos especiales, pues. Ahí sí pudiera, para decirlo. Cercos sanitarios, ¿sí? Cercos sí, sanitarios. eso sí se podrá hacer, pero desde luego como quizás un control un poco más, digamos, de buena voluntad que algo estrictamente normativo que sí tendría que venir pues con una decisión de la federación o una coordinación de los estados y la federación, Luis Alberto. Híjola, pues a las cuantas muertes nos pondríamos de acuerdo, nótese la ironía. Llevamos 155,000 en el país, en Sonora 4,995, hoy vamos a rebasar las 5,000. ¿Cuántas muertes queremos más para empezar a poner controles? Pregunto al aire, Brenda, que en verdad lamentable. Sí, y mientras en otros países vemos como mucha creatividad, incluso pues están hablando ya en Islandia a las personas que están vacunadas o que ya les dio coronavirus y salieron adelante, pues les dan un certificado, un poco para que este certificado les permita moverse con mayor flexibilidad entre fronteras, viajar, etcétera. Y creo que de alguna u otra forma el mundo irá buscando esas opciones y parece que en México vamos un poco tarde. En particular respecto a las nuevas cepas, Luis Alberto, pues muchos de los países han tomado decisiones pues que son complicadas, desde luego dolorosas, pero pues limitar al máximo la entrada de pasajeros que vengan de países donde se han identificado estas cepas como la de Sudáfrica, la del Reino Unido y la de Brasil, que son las tres pues mejor identificadas, digamos, entre las nuevas cepas. Y, por ejemplo, vemos en el Reino Unido que prácticamente todos los países de Europa le han limitado o cerrado la entrada, a excepción de un par de Polonia y Serbia. El resto tiene controles muy férreos para el ingreso de personas que vengan del Reino Unido. Y pensemos que en su rueda de prensa de esta semana, Boris Johnson dijo que tienen comprobado que no solamente la cepa inglesa es más contagiosa en un 70%, sino que es más mortífera en un 30%. Digamos, el índice de mortalidad de la enfermedad es mucho más alto que la que teníamos identificada. Y entonces, pues sí preocupa que un mayor número de casos activos con la cepa inglesa ingresen a nuestro país y mientras vemos que en otras latitudes se toman decisiones para controlar particularmente la entrada de vuelos provenientes de estos tres países, en México, a pesar de que la campaña de vacunación va muy lento, tenemos poco más de 600,000 personas vacunadas, pues no hay decisiones para limitar el ingreso de personas que vengan de países donde estas cepas pues han tomado un mayor volumen, un mayor porcentaje de los casos pertenecen a esta nueva forma del virus, Luis Alberto. Gracias, Brenda, como siempre, excelente. Buenos días. Estamos un gusto platicar con ustedes, Luis Alberto. Igualmente, corte y vuelvo con más información. Ya ve usted, así está el paralelismo internacional. Y me llama la atención lo que pasa en China y lo que pasa en los países avanzados. Se detectan casos, se cierran las fronteras, se cierran las ciudades, se hacen pruebas masivas, se aíslan a contagios rápidamente. Y aquí es la laxitud, la anarquía. ¿Por qué? Pues no queremos hacer los cambios. Queremos a los cuantos muertos, nótese la ironía y la pregunta, la verdad, vamos a tomar otras medidas en México. Volvemos con más información. Esta hora fue presentada por Altozano, el nuevo Hermosillo, donde la mejor manera de asegurar tu futuro